Dice así: cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? No era cualquier aseveración. Fíjense, no solamente el pueblo de Israel estaba pensando que Dios no los había apoyado, sino que al contrario, Dios había estado del lado del pueblo filisteo y los había derrotado él mismo. Y era muy difícil para ellos pensar de esta manera, ¿sí? ¿Por qué había acontecido esto? ¿Por qué les estaba sucediendo? Y entonces tienen una fantástica idea, ¿sí? A alguien se le ocurre y dice: vayamos por el arca del pacto y traigámosla aquí al campamento, a la batalla, y ella nos va a librar de los filisteos. Padrísimo, ¿sí? Con eso la tenemos hecha. Y el pueblo creía que por el hecho de tener un elemento de pacto con Dios, algún simbolismo, eso era suficiente para que ellos fueran librados. Y eso es una tontería, disculpen. Eso equivale a que yo traiga una pulserita de algún color y sienta que eso me va a proteger de algo. Y es mentira. El pueblo sentía eso y creía eso. Y vayamos un poquito más adelante, ¿sí? Dice que cuando el arca llega a Israel, cuando el arca llega al campamento, el pueblo de Israel se llena de gozo, ¿sí? Y empieza a haber un gran alboroto. Y entonces el pueblo filisteo escucha y les llega a sus oídos que el arca del pacto había llegado al campamento. Y entonces ellos se llenan de miedo y dicen: oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Jamás nos había pasado esto. ¿Quién nos va a librar de dioses tan poderosos? Porque este Dios resulta que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Con un despliegue de fuerza, y a Egipto lo llenó de plagas. ¿Quién nos va a ayudar y nos va a librar de esto? Y entonces alguien sale envalentonado, nunca falta, y les dice a los filisteos: sean hombres, ¿sí? Luchen como hombres, porque si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, como los hebreos han sido esclavos de nosotros, luchen. Y entonces empieza la batalla. Y el pueblo de Israel, confiado en que Dios los va a librar porque el arca ya se encontraba ahí, resulta que vuelven a perder. Y ahora es mucho mayor la derrota. ¿Qué les parece si me acompañan ahí enseguida a 1 Samuel 4? Ahora vamos a ver el versículo 10 y 11. Dice: entonces los filisteos se lanzaron en ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, ¿sí? Pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los hijos de Elí. Fue mucho peor la derrota para el pueblo de Israel, ¿sí? Y no solamente había sido esta derrota, sino que el arca había sido capturada. Ahora, de ahí viene un término que tenemos que aprender. Resulta que la esposa de Finés, uno de los hijos de Elí, uno de los sacerdotes que oficiaba en Silo, donde se encontraba el arca, ¿sí? Ahí todavía no se tenía la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Hasta que el rey David fue el que la conquistó, por eso se llama la ciudad de David, ¿sí? Entonces el arca se encontraba en Silo y ahí oficiaban ellos, y ellos permitieron que el arca fuera sacada, llevada. ¿Quién les dijo que podían hacer eso y quién les dijo que eso podía traerles? El simple hecho de estarla llevando de un lugar a otro o de traerla ahí les iba a traer victoria y bendición.
En ningún lado, eso no era así. Delante de Dios no se manejan así las cosas, ¿sí? Y entonces la esposa de Finés, al escuchar y enterarse de esto, está a punto de dar a luz, ¿sí? Y resulta que a su hijo le pone Icabod. Esto lo encontramos más adelante en el capítulo 4, en los versículos 21 y 22. Ahorita lo leemos. Y entonces la derrota y la lección para el pueblo de Israel fue terrible. Murieron otros 30,000 soldados. Y esto es un peligro para nosotros como pueblo de Dios, porque si nosotros creemos que a la hora de hacer o de tener actitudes, ¿sí?, o costumbres religiosas, nos va a traer algo de bendición. Y tenemos que evitar caer en este tipo de costumbres, ¿sí? A mí de nada me sirve tener mi Biblia en mi casa, muy bonita, guardada en el stand, ¿sí?, si no la leo y pongo en práctica lo que aquí dice. Y le creo a Dios, porque en muchas ocasiones va en contra de lo que allá afuera enseñan, ¿sí? No podemos permitirnos caer en estos errores que el pueblo estaba cometiendo, ¿sí? Ellos creyeron que transportando el arca, que donde estuviera el arca, ellos podían tener eso, ¿sí? ¿Y su vida cómo estaba? Ahorita vamos a ir para allá. Entonces resulta que nace Icabod, ¿sí? ¿Y qué quiere decir Icabod? Vamos a leerlo, acompáñenme por favor. Primera de Samuel 4, versículos 21 y 22. Dice: pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada, ¿sí? ¿Y qué significa la gloria de Dios? Bueno, la palabra gloria en el hebreo viene de, o se traduce como Shekinah. Y el Shekinah de Dios es la misma presencia de Dios. También se traduce como la morada de Dios. Entonces, ¿qué era lo que había pasado con eso? La presencia de Dios se había ido, ¿sí? Ya no estaba con ellos. Imagínense lo que significaba esto para el pueblo de Israel. La habían perdido. Era algo terrible. Pobrecito del niño, ¿no? Porque fue creciendo, se fue dando cuenta y él tuvo que pagarlo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros fallamos, cuando nosotros empezamos a cometer errores, a pecar? ¿Quién es el primero que lo paga? Los hijos. Y aquí el hijo de Finés tuvo que crecer con eso y pasó mucho tiempo, ¿sí? Bueno, resulta que el sitio donde fue capturada, si avanzamos ahora en el capítulo 5, versículo 1, dice: después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod, ¿sí? El lugar donde fue capturada ya se llamaba Ebenezer, ¿sí? Y la palabra Ebenezer viene de una conjunción de dos palabras, que es Eben, que significa piedra, y Ezer, que significa ayuda, auxilio. Ajá. El lugar ya se llamaba así, pero entonces, ¿por qué Dios no les ayudó? ¿Por qué el Dios que es bueno, que es misericordioso, no libró a su pueblo? No fue en su ayuda. ¿Por qué permitió que murieran 34,000 soldados? ¿Por qué permitió que su gloria se fuera del pueblo de Israel? ¿Sí? Vamos a verlo más adelante, mis hermanos. Avancemos. Si vamos a 1 de Samuel 7, 3 y 4. Dice: por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volver al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte.
Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los dioses de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Entonces aquí había todo un panteón de deidades que seguían desde Mesopotamia, los babilonios, todos los pueblos cananeos que estaban alrededor de Israel, y aquí menciona a dos, menciona a Astarte y menciona a Baal, y esos están continuamente, son deidades que continuamente aparecen, y aquí nos indica, nos da luz de qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, por qué era que Dios no les ayudaba y por qué era que estaban sufriendo y padeciendo todo esto. Entonces, Astarte, en el antiguo Medio Oriente, se le llamaba la reina del cielo. Hasta aquí nos empieza a hacer clic, ¿sí? Y era la diosa de la sexualidad. Y una de las costumbres era que ellos tenían la prostitución sagrada, ¿sí? Tenían sacerdotisas que dentro de sus prácticas ejercían eso, y era parte del culto a esta diosa. Entonces, esto estaba desenfrenado en el pueblo de Israel. No estamos hablando de los pueblos paganos, no estamos hablando de otros que no conocen, estamos hablando de lo que sucedía dentro del pueblo de Dios. La sexualidad desenfrenada, ¿sí? Y Dios habla continuamente que tenemos que tener mucho cuidado con eso. El siguiente dios es Baal. Y Baal resulta que es el dios de la prosperidad. Significa la ganancia, el lucro. El pueblo se acercaba a él esperando que él trajera lluvia, y con esta lluvia que trajera bendición, que los viñedos, que sus cultivos fueran prosperados. Y eso era lo que estaba buscando continuamente el pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que en qué se traduce para con nosotros el seguir esto? ¿Dios está en contra de que nosotros trabajemos, que seamos prosperados? Claro que no, pero era la forma en la que lo buscaba el pueblo, que el pueblo pudiera seguir a Baal en lugar de Dios, pues porque le salía más barato. Baal no le ponía tantas condiciones, delante de Dios decía: sé intachable delante de mí, y vas a cuidar esto, y vas a tener cuidado del otro, y le vas a enseñar a tus hijos mi palabra, y se los vas a decir al amanecer y al anochecer antes de dormir, y cuando vayas por el camino. Y Dios dice: estate continuamente. Y con el otro Dios pues era pachanga, y si dentro de la pachanga tengo bendición, pues qué padre, ¿no? Entonces llegaban y suplantaban a Dios, y el pueblo estaba viviendo esto, lo tenía en medio de él. No era raro que entonces le estuvieran pasando estas cosas, estas situaciones, ¿sí? Y entonces el pueblo tuvo que entender por la mala, desafortunadamente. Y en nuestra vida Dios no anhela eso, no anhela que nosotros entendamos de mala manera. Dios quiere bendecirnos y quiere traer de su bendición, pero quiere que nosotros entendamos bien. Y algo que yo he aprendido es que Dios es un Dios de dicotomías, se le dice, ¿sí? Dios siempre pone dos caminos. Dice: aquí te pongo el bien, te pongo el mal, te pongo la bendición y la maldición, ¿sí? Y lo mismo estaba haciendo con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel había fallado, había pecado, y Dios lo tenía que llamar corrigiéndolo, ¿sí? Y fue lo que hizo. El pueblo estaba padeciendo, estaba sufriendo la persecución, estaba sufriendo la esclavitud por parte de los filisteos, y ya no hallaban cómo salir. Y no nada más eso, sino que ahora habían visto y entendido que la gloria de Dios se había ido, ¿sí? Mucha gente intentando romantizar la imagen de Dios, queriendo darle un toque poético, tal vez, no lo sé, toma a Dios como que es alguien bueno, lleno de amor, que
siempre está ahí para escucharnos y para bendecirnos. Y aquí vemos que no es así, ¿sí? Llega un punto en el que Dios dice, basta, esto tiene que cambiar, esto tiene que corregirse, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado de estas prácticas, de lo que está sucediendo allá afuera. Cuando escuchamos una canción moderna de hoy en día, en su gran mayoría habla de dos cosas. O habla de la sexualidad desenfrenada, o habla de vive el momento, gana, disfruta, porque después, quién sabe. Y delante de Dios no es así. Delante de Dios nosotros tenemos que cuidar, porque ¿qué es lo que ponemos nosotros como prioridad de nuestra vida? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros queremos luchar esas batallas y queremos que Dios nos dé la victoria? El pueblo estaba anhelando victoria y estaba anhelando ser liberados del yugo de los filisteos. ¿Quién es el pueblo filisteo para nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que nosotros queremos vencer en nuestra vida? ¿De qué manera queremos que Dios nos dé esa victoria? ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? El pueblo de Dios lo tuvo que entender y tuvo que ponerse a cuentas. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, miren. ¿Sí? ¿Qué les parece si me acompañan ahora a leer 1 de Samuel 7:2? Dice, el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. El pueblo ya había entendido, el pueblo ya había visto que sin Dios no podía llegar a ningún lado, que Dios tenía que estar de su lado, que Dios tenía que voltear a verlos, venir en su ayuda, porque no podía ser de otra forma, ¿sí? Tuvieron que pasar 20 años, imagínense en su vida cometer algún error, cometer pecado, fallarle a Dios, todos lo hacemos, pero que Dios diga, 20 años no te voy a voltear a ver. Qué terrible, ¿no? Dice en su palabra, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y ahorita podemos encontrar a Dios y podemos traer delante de Él eso que en nuestra vida está significando el no poder obtener victoria, el tener que batallar solos porque la presencia de Dios no está con nosotros. El pueblo de Israel se tuvo que presentar delante de Dios y buscarlo con ansiedad. ¿De qué manera estamos buscando a Dios nosotros? ¿Lo buscamos cada 8 días cuando venimos aquí? ¿O tenemos un tiempo de reflexión, de decirle, Dios mío, gracias, y Dios mío, pongo delante de ti mis planes, quiero que tú me ayudes día con día? Tenemos que tener esa ansiedad en nosotros de búsqueda del Señor si queremos tener victoria y si queremos tener bendición en nuestra vida, ¿sí? El pueblo de Israel desafortunadamente no fue la única vez, continuamente tuvo que entender a la mala, pero Dios quiere que tengamos un corazón dócil, Dios quiere que nosotros entendamos de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, tenemos esa tarea, ¿sí? Tenemos que anhelar su presencia y anhelar hacer su voluntad antes que nuestra propia voluntad, antes de lo que nosotros creamos, ¿sí? Y no caer en prácticas religiosas como lo hacía el pueblo. El pueblo tomó de una manera errónea el arca del pacto que Dios les había dado. Y debieron pasar 20 años desafortunadamente para que volviera a tenerla, a sentirla, para llegar en este punto. Y miren, vayamos a 1 de Samuel 7 ahora y vamos a leer del 5 al 6. Dice, luego Samuel ordenó, reúnan al todo el pueblo de Israel en Mizpá, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpá, sacaron agua
y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpá donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. ¿Sí? Fíjense bien, aquí resulta que el pueblo se pone a cuentas con Dios y dice que sacan agua y la derraman. Eso significaba que ellos venían, ¿sí?, y se humillaban delante de Él, aceptaban su pecado, ¿sí? Y entonces dice que ayunaron y confesaron su pecado, reconocieron que le habían fallado, ¿sí? Y aquí habla de otro, habla de Mizpá. Esto sucedió ahí. Y no sé si recuerden que Mizpá aparece cuando Jacob regresa con su familia, sus esposas, de vivir con su suegro, ¿sí? Vio que no era bueno vivir con los suegros y resulta que sale y lo alcanza Labán. Y Labán venía pues con ánimo de hacerle daño. Y entonces ya se reúne y ahí habla con Jacob, se pone a cuentas y hacen pacto. Entonces Mizpá significa atalaya o torre de vigilancia, ¿sí? Y cuando en esta historia se hace este pacto, ahí resulta que el que iba a estar vigilando que el pueblo cumpliera su pacto iba a ser Samuel. Ahí fue donde comenzó a gobernar Samuel al pueblo de Israel y fue donde comenzó a hacer que el pueblo guardara el pacto que estaba renovando delante de Dios. En este caso, ¿quién tiene que guardar y quién tiene que vigilar el que nosotros estemos llevando a cabo ese pacto delante de Dios? Nosotros mismos, ¿sí? Nosotros tenemos que estar vigilando constantemente, ser esos atalayas que estamos viendo en nuestra vida, la forma en la que estamos guardando el pacto delante de nuestro Dios, ¿sí? Y fíjense bien, Dios se los había dicho al pueblo de Israel, esto no era nada extraño, esto no les tenía por qué caer pesado, nada, si el Señor ya se los había dicho. Y estamos hablando de que Dios pone dos cosas, ¿sí? Pone la bendición y pone la maldición también para quien no lo siga. ¿Qué les parece si me acompañan ahora a leer Levítico 26? Si pueden abrir su Biblia. ¿Y qué les parece si leemos del 1 al 6? ¿Sí, ya lo tienen? Dice: no se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en el territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. La trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré la paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Esa es la bendición que Dios tiene preparada para su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos y venimos y pedimos para nuestro país? Que se acabe la violencia, que no haya guerras. Pero ¿qué es lo que necesita hacer México? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida? Voltear a ver a Dios, ponernos a cuentas con Él, estar vigilantes del pacto que hemos realizado y seguirlo, guardarlo, porque Dios tiene preparado todo esto para nosotros y Dios quiere que nosotros lo disfrutemos. Dice que Él va a dar fruto en nuestra vida.
es lo que quiere que nosotros estemos viviendo, ¿sí? Pero también hay una maldición para los que no cumplen, ¿sí? Y no lo podemos dejar de lado. Si nosotros lo dejáramos hasta aquí, pues estaríamos viendo solamente una pequeña parte, una mitad de lo que es. Entonces vayamos un poco más adelante, acompáñenme, ahí mismo en Levítico 26, y ahora leamos, yo creo que vamos a leer desde el 17 al 20, ¿sí? Dice así: maldiciones de la desobediencia se llama. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. 7 veces castigaré su pecado, dice. ¿Cuántos meses creen que tardó el arca, o que estuvo el arca fuera en posesión de los filisteos? La palabra de Dios dice que estuvo 7 meses, ¿sí? Y no regresó completamente a donde pertenecía, ¿sí? Se estuvo manteniendo fuera, porque el pueblo de Dios no sabía y no entendía la manera en la que tenía que guardar. Tuvieron que morir varios. Ahí ustedes se les va a quedar de tarea leer la historia, está muy interesante, pero se les hacía fácil acercarse al arca y asomarse, y caían muertos. El pueblo no conocía la forma en la que tenía que guardar la presencia de Dios, y eso era peligroso para ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado en la forma en la que guardamos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Es importante, es lo más preciado que tenemos, ¿sí? Y bueno, como decíamos, Ebenezer significa piedra de ayuda. Dios anhela ayudarnos y dar la victoria en cada batalla que nosotros luchemos, ¿sí? Pero esto implica poner atención en Él y guardar sus mandamientos, ¿sí? Y no en lo que el mundo ofrece. Ellos se dejaron llevar por la sexualidad desenfrenada que estaban practicando, se dejaron llevar por el lucro, por sus ganancias, meramente por obtenerlas, y no era así, ¿sí? ¿Qué les parece si ahora me acompañan entonces a ver 1 Samuel 7? Regresamos a Samuel. Y leemos del 10 al 13. El pueblo se había reunido, recuerden. Samuel les había dicho: si ustedes verdaderamente quieren seguir a Dios y desean que Dios los ayude, los libre, entonces pónganse a cuentas con Él. Y el pueblo se reúne y resulta que los filisteos escuchan esto, ¿sí? Y dice, y empieza a decir: mientras Samuel ofrecía el sacrificio, Samuel tuvo que ofrecer un sacrificio de expiación por el pueblo. Samuel tuvo que presentarse ante Dios con algo. Los filisteos avanzaron para atacar a Israel. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo delante de Dios en nuestra vida para obtener la victoria? ¿Qué es lo que traemos a la presencia de Dios para que Dios nos escuche? ¿Sí? Dice en su palabra que nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Cada uno traerá ofrenda de lo que Dios le haya bendecido. Y es la forma en la que Dios anhela que nos presentemos delante de Él, porque Él quiere abrir las ventanas de los cielos, ¿sí? Por eso cuando aquí se tiene la oportunidad de traer bendición para los demás, de traer alguna despensa, aguinaldos en esta época para los niños, de bendecir a algún pequeño con algún regalo especial, le damos gracias a Dios porque la iglesia abre su corazón, ¿sí?
y se presenta delante de Dios. Eso Dios lo ve con agrado. Samuel vino y presentó un holocausto delante de Dios, ¿sí? Y entonces el pueblo filisteo venía avanzando para atacar al pueblo de Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta más allá de Bercar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpá y Ben y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Mientras Samuel gobernó, mientras Samuel estuvo vigilante que el pueblo guardara el pacto, que el pueblo siguiera a Dios como debía, dice que los filisteos no volvieron a molestar al pueblo. ¿De qué manera quieres la victoria de Dios en tu vida? ¿La quieres total o la quieres parcial? Creo que la queremos total, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Y eso nos tiene que entonces mantener vigilantes constantemente al pacto. Tenemos que tener esa condición que tuvo Samuel de ponerse frente al pueblo, ¿sí? De decirles, enderecen sus caminos, ofrecer ese sacrificio. Miren, para Samuel no era algo extraño, ¿sí? Porque él mismo venía de un sacrificio. Recordamos qué es lo que estaba pasando con su madre Ana. Ana era estéril y resulta que su marido tenía otra esposa que sí tenía hijos, y entonces ella se sentía agobiada, se sentía entristecida, y ella le pedía constantemente a Dios: Dios, dame un hijo. Y entonces hace un pacto con Dios y le dice: si tú me das un hijo, yo lo voy a ofrecer a ti y él te va a servir en tu templo, ¿sí?